Pero el sistema dice que se cierra a las 23 de estaban rojos. Pero me pregunté entonces el costo de hay plazo adelante. Hay plazo. Sí, porque ayer no lo acababa. Porque yo me metí al sistema y decía retraso no sé cuántas horas se cierra a las. ¿Cuándo empezaste? Ayer. No, en la noche lo modificó. Ah, no sé. Ya porque era para la empresa anterior, pero yo creo que tenemos 4 viernes. Lo que pasa es que en el antes de sí, creo que es como ¿cómo se llama? Ayer como persona en que de trabajo, yo se revisó a esta una revisamos nuevamente porque me da perdidas, estamos perdidos. No, como más preocupación, pero no sé, es como una no podría nada de eso. Teresa sabe que se llama el Estado no ha entregado su calificada y el 29 de noviembre a las 23:07. Tenemos 2 días, 4 horas. Para ser más exactos. Pero el plan es el virtual. Por eso. No estoy empanada. Decía Juan que también, no, que no creo que el profe diga si estaba virtual, no creo. Él no es como país. Es que solo hacemos lo malo es tener que conectar la cámara, que hacer maestrías presenciales. Pero no creo. Como recuerdo, son más maduros, pero se ubica. Yo creo que, profe, ¿será que después del 13 de diciembre van a sacar esas clases que siempre sacan? ¿Las de una semana? No. El 13 ya se termina la. ¿Cuándo salimos? Sí, ya no hay más módulos. Profe, ¿y para qué hacían que nos llenáramos ese link? Entonces. Solamente para conocer y para programarlos para la entrevista. Ok. Claro, no, sí, ya el año académico termina el 13 de diciembre. ¿Y la opción sigue funcionando? Definitivamente sí, no sé hasta cuándo. Normalmente es como el 10 de enero. No, aquí madrugamos. Aquí madrugamos. Bueno. Tengo buena votación. Los estados son una votación de pues un mes también. Un mes, de 15 hasta el de. Bueno, comencemos, señoritas, la clase, caballero, que solamente está usted como representante masculino. Entonces,
Por el día de hoy vamos a trabajar un tema desde el neopsicoanálisis, apuntándole a una forma de ver la personalidad de manera diferente con este señor que se llama Alfred Adler. Neuropsicoanálisis. Neopsicoanálisis. Algo más reciente con respecto a posteriores del psicoanálisis. Entonces estamos hablando de Alfred Adler. Un discípulo de Freud y lo siguió hasta cierto momento porque le parecía interesante las explicaciones que él le daba, todo el tema del concepto de la personalidad. Pero él empezó a darse cuenta de que había algunas cosas que realmente porque no cuadraban. Entonces, él prácticamente se distanció de Freud. O sea, él tuvieron unos agarrones fuertes porque pues ustedes saben que el psicoanálisis, una de las cosas más representativas es el inconsciente, otra de las cosas más importantes en el psicoanálisis es la parte de la libido sexual, del impulso sexual, del instinto, y la verdad, Alfred Adler, por eso se le conoce como un neopsicoanalítico, ¿sí? Y él habla muchísimo de la psicología individual. Digamos que a él se le reconoce como una teoría de la psicología individual relacionada con el tema de la personalidad. ¿Sí? Entonces, y Adler decía que el alma humana siempre tiene la idea de querer sobresalir. Siempre tiene la idea, el ser humano, de salir adelante, de tratar de lograr muchas cosas. De hecho, Alfred Adler fue uno de los primeros pioneros o le dio una vía libre a todo lo que tiene que ver con el humanismo. O sea, se supone que Abraham Maslow fue el padre del humanismo, pero la verdad, Adler fue el que empezó a hablar de esto que vamos a tener en cuenta con respecto al ser humano. ¿Sí? Y le dio, pues, Adler le dio como le preparó el terreno a Maslow y a Carl Rogers, que eran pues, precisamente todos los dos teóricos humanistas más importantes. Entonces, ¿qué es lo que nos plantea Adler? Pues de que nosotros tenemos, nacemos, bueno, hagamos esta, como esta comparación. La especie humana es una especie que realmente es muy dependiente. De hecho, somos supremamente dependientes. Cuando el nené nace, cuando está recién nacido, el nené lo que hace es quedarse donde lo dejamos. El nené no se va a levantar, no se va a colocar las chancletas, no va a ir a la cocina a prepararse un sándwich y alimentarse. Donde lo haga, pues imagínate, nos llenamos de plata. ¿Sí? O a no ser que sea un enano, ¿no? ¿Sí? Pero no. ¿Sí? Entonces, la dependencia que tiene el ser humano le genera cierta característica de inferioridad, ¿sí? De sentimiento de inferioridad. Porque si nos comparamos con otras especies, la especie, digamos, una leona cuando tiene sus cachorros o sus, ¿cómo se dicen los cachorros de los leones? Los cachorros. Sí, o los potrillos, ellos nacen y los potrillos ya se ponen sus cuatro patitas y se ponen a caminar detrás de su madre, ¿no? De la mamá de él, ¿no? Entonces, realmente la singularidad del ser humano es precisamente la dependencia.
O sea, somos supremamente, estamos correctos biológicamente, pero realmente para sobrevivir necesitamos y dependemos de otras personas. ¿Ven? Entonces, Alfred decía que el ser humano tiene ese concepto de luchar por la superioridad, luchar y alcanzar la superioridad, precisamente porque no podemos quedarnos como rezagados. Y ahí se habla un poco de la ley del más fuerte, Por la superioridad. en donde nosotros lo que hacemos es, o más bien, las especies lo que hacen es luchar para sobrevivir, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, ustedes lo saben, pensaron yo cuando uno ve estos programas de National Geographic, Animal Planet y todo esto Discovery, cuando ustedes ven que una cría tomando agua y el cocodrilo. no, ni siquiera es eso. Lo que pasa es que cuando los mismos padres de un animalito que nace en desventaja lo matan. De pronto se lo devoran, pero no es una cuestión de antropofagia, ¿no? Sino pues es el sentido mismo de que el que es más fuerte sobrevive, ¿sí? Y es como la ley de la selección natural. Entonces, nosotros, pues, cuando nacemos tenemos esa dependencia de una manera muy marcada, ¿sí? Porque como les explico, el niño no se va a levantar y va a empezar a hacer cosas, ¿no? Realmente no lo puede hacer, teológicamente no está preparado. Entonces, el objetivo precisamente de la psicología individual es la conquista, es superar precisamente esa inferioridad, es superar realmente todo lo que nos están quitando a nosotros como obstáculos. Y realmente nosotros podemos estar teniendo o hemos tenido una vida, podemos estar teniendo una vida que es supremamente tormentosa, ¿sí? Tenemos una vida supremamente dura, caótica y tenemos obstáculos, ¿no? Acuérdense que Maslow hablaba de que tiene que ver con la resiliencia, tiene que ver con esa capacidad para sobreescribirse lo que nos dice el humanismo. Pues Adler ya estaba hablando de eso, de que yo tengo que tener esa capacidad para poder salir adelante, ¿sí? Porque esta es mi preocupación y mi autoexigencia me va a permitir entonces sacar adelante mi vida. Eso es lo que hace el ser humano, luchar para tratar de afrontar esos obstáculos en la vida, pero que esos obstáculos realmente no me limiten. Entonces yo voy a generar precisamente una lucha constante para poder tener una vida muy significativa. ¿Ven? Entonces realmente aquí empieza a dividirse un poco lo que es la teoría psicoanalítica neta de Sigmund Freud y lo que nos plantea Alfred Adler con su teoría neopsicoanalítica, que es psicoanalítica, pero neopsicoanalítica, pero realmente él ya le hace un feo a los instintos. O sea, Adler ya no le da importancia y descarta lo que tiene que ver con los instintos, ¿sí? Cada persona tiene una singularidad, cada persona es un mundo aparte. Cada uno de nosotros, dependiendo de nuestras experiencias, de nuestras vivencias, de nuestros aprendizajes previos, tenemos una manera de responder, ¿sí? Ustedes no van a responder de la misma manera a la que yo respondo, ¿sí? Porque yo tengo unos aprendizajes particulares. Ustedes tienen unos aprendizajes también particulares. Entonces, realmente, lo que nos está planteando es esa singularidad, ¿sí? Entonces, fíjense que Alfred Adler también ya le da mucha relevancia a lo que tiene que ver con la sociedad, ¿sí? Freud no lo hacía. Freud no tenía para nada en cuenta todo ese tema de la familia, bueno, más bien de la sociedad como tal, ¿sí? Entonces, realmente nosotros nos encontramos en ambientes sociales únicos que en últimas terminan por desarrollar personalidades completamente diferentes, ¿sí?
nos están caracterizando de una manera diferente, ¿sí? Como les digo, nacemos con cuerpos débiles, frágiles, pequeñitos, vulnerables, ¿sí? Y esto nos lleva a tener, como les digo, esos sentimientos de inferioridad. Y esos sentimientos de inferioridad es lo que nos impulsa y nos mueve o nos motiva a superarnos, ¿sí? Entonces yo también tengo la capacidad de sobreescribirme, según lo que dice Adler, tenemos la capacidad de sacar adelante mi vida. Y lo voy a hacer. Y entonces tenemos el querer hacerlo y nos tropezamos, nos caemos, nos golpeamos mucho, pero nos volvemos a levantar. Y entonces todo ese aprendizaje me va a determinar a mí, bueno, qué tanto yo voy a tener una vida con sufrimiento? ¿O qué tanto yo voy a permitir que esta vida de sufrimiento continúe, sea eterna? Eso va a depender de mí. Y eso va a depender muchísimo de la familia primaria que me rodea. Va a depender de muchísimo de mi sociedad, de mi cultura. ¿Eh? Porque si mi cultura es una cultura que es echada para adelante, tengo una familia que es echada para adelante, una sociedad que es echada para adelante, que me enseñan a sobrevivir, seguramente voy a poder sortear los obstáculos que se me presenten en la vida. Pero si mi familia es totalmente temerosa, es nerviosa, no se atreve, no es osada, es constantemente negativa, entonces, pues, como que yo aprendo eso. Fíjense que ya rompe totalmente el camino del psicoanálisis y se va de una manera totalmente independiente. Y le da mucha relevancia a muchos conceptos que, desde mi punto de vista, son válidos. De hecho, me gusta la teoría, siendo yo cognitivo-conductual por mi alma mater, realmente Alfred Adler tiene mucha importancia en los procesos psicológicos, en los procesos de aprendizaje, porque él no niega la importancia que tiene el medio ambiente para el desarrollo de la personalidad del individuo. ¿Sí? Entonces, habla de seis premisas importantes para poder entender ese tema de la psicología individual. ¿Sí? Hay seis premisas importantes. Vamos a mencionarlas una a una y las vamos a explicar también para poder entender el punto de vista de Adler, psicólogo. ¿Sí? Bien. Ya lo hemos mencionado. La única fuerza dinámica, porque pues no deja de utilizar conceptos psicoanalíticos, ¿sí? La única fuerza dinámica es la lucha por la inferioridad. Esa lucha dinámica, ¿no? Es una lucha dinámica en donde yo me voy a esforzar permanentemente por salir del estanque que yo estoy, salir de esa condición adversa que yo estoy. Entonces, ahí nos está planteando que lo que nos mueve a nosotros es alcanzar el éxito, alcanzar la superioridad. Yo realmente creo en eso, porque realmente cuando nosotros estamos acá, y eso lo hablábamos creo que ayer también, nosotros estamos acá con el propósito de aprender. Pero la diferencia de cada uno de nosotros, porque hay algunos de ustedes que son mucho más comprometidos con su profesión, porque estudian, y hay otros que no le dan tanta importancia. Eso es una libre elección. Eso es una libre decisión de cómo me quiero yo ver a futuro siendo, hola, ¿cómo estás? Siendo yo un excelente psicólogo o siendo un psicólogo de montón. ¿Sí? Pero yo mismo me estoy haciendo ese terreno, me estoy labrando ese terreno. Porque si yo no soy un psicólogo competente social y laboralmente, yo mismo me cierro las puertas. Yo mismo realmente me quedo rezagado. Porque nadie me va a recomendar. Yo no voy a recomendar a una persona que no trabaja con ética, que no trabaja con compromiso, que no trabaja con responsabilidad, que no tiene los conocimientos teóricos
y la experticia, la experiencia a la orden del servicio a la comunidad, al servicio de los pacientes. ¿Sí? Entonces, realmente, uno mismo tiene como concepto de que vamos a luchar por ese sentimiento de inferioridad. Acuérdense que por la misma condición biológica, el ser humano es débil, indefenso. Entonces, ese concepto que nos plantea Adler nos motiva a querer entonces luchar para obtener el éxito y lograr romper esa inferioridad para obtener lo que tiene que ver con la superioridad. Pero aquí no estamos hablando de una superioridad de ver a los demás por encima del hombro, de ver a las personas de una manera grosera, fatal, arbitraria. No, es superioridad para poder entender de que en este mundo vivimos y tenemos que ayudarnos. Y de hecho hay conceptos supremamente sociales que Adler nos menciona en su teoría de la psicología individual, pero ya lo vamos a ver más adelante. Este es el de las primeras premisas que tenemos nosotros que nos explica Adler en su teoría. La segunda premisa que nos está planteando Adler tiene que ver con las percepciones subjetivas, ¿no? Entonces yo les quiero preguntar a ustedes, queridos estudiantes, percepciones subjetivas. ¿Qué entendemos nosotros por eso? Por favor. ¿Qué son percepciones subjetivas? ¿Qué es percepción? ¿Qué es subjetividad? Pues que uno opina lo que ve por encima de la persona. ¿Sí? Lo que uno opina con respecto a una situación, algún contexto, alguna persona, algún jefe, es mi percepción. Mi percepción es de que todos ustedes son juiciosos. Vaya a ser cierto. ¿Sí? Pero es mi percepción. Tengo esa percepción y como es mi percepción, eso hace que sea subjetivo. Bueno, porque no me estoy basando en hechos reales, sino en mi forma de ver las cosas. ¿Sí? Hay una gran diferencia entre lo que es un hecho y una opinión. Un hecho es de que ahorita estamos de noche. ¿Sí? O sea, ustedes no me lo pueden refutar para absolutamente nada. Ustedes me lo refutan, yo les digo, ustedes se lo fumaron verde. ¿Sí? Porque estamos de noche. Pero mi opinión con respecto al clima, lo decíamos ahorita, ¿sí? Es que yo tengo demasiado frío. Está haciendo bastante frío, ¿cierto? Ustedes pueden decir, no, realmente yo tengo como bastante calor. ¿Ven? Es mi opinión, pero esa es mi opinión. Y no les puedo yo imponer esa opinión a ustedes porque yo considero que así, que estamos realmente bajo 30 grados bajo cero, ¿no? Porque no es así. Ese es el hecho entre el concepto o la explicación de lo que es el hecho y la opinión. ¿Sí? Entonces, en esta percepción subjetiva, esto me marca a mí con respecto a cómo pienso de mí mismo. ¿Sí? ¿Cómo voy a interpretarme a mí mismo con respecto a la capacidad que tengo para poder sacar adelante mi vida? Entonces, si yo tengo una percepción subjetiva negativa mía, entonces, ¿cuál sería mi forma de ver mi vida? Como caótica, ¿no? O puede ser positiva, porque yo puedo tener una percepción subjetiva también positiva. ¿Sí? No tiene que ser netamente negativa, puede ser algo positivo. Entonces, estas percepciones subjetivas lo que hacen es moldear mi comportamiento, porque de acuerdo a mi percepción me voy a comportar con dinamismo, con berraquera, con compromiso, con todo lo que ustedes quieran a nivel positivo o negativo. ¿Sí? Y esas percepciones subjetivas, aparte que moldean el comportamiento, también moldean mi personalidad. ¿Sí? Entonces uno ve personas o conoce personas que son callados, o que son habladores, o que son mañosos, o que son hábiles en muchas cosas. ¿Ven? Y eso está muy asociado a la manera como la persona, de una manera individual, asume su vida, una percepción positiva o negativa.
una percepción subjetiva, positiva y negativa. Entonces, esto tiene como una relación y va encadenado cada uno de estos para poder entender la personalidad que nos plantea. Ahora, la tercera premisa que nos plantea Adler tiene que ver con la personalidad forma una unidad y es coherente consigo misma. Forma una unidad. Forma una unidad totalmente coherente, se espera que sea coherente. Forma una unidad coherente con nosotros mismos, consigo mismos. ¿Qué nos quiere decir eso? Si mi percepción subjetiva es positiva, entonces todos mis comportamientos y mis creencias y mis ideales y mis pensamientos también son positivos. Debe existir coherencia, ¿sí? Debe existir entonces una relación bastante clara, cierta y válida con respecto a mi forma de interpretar las cosas, ¿sí? O sea, si yo pienso para mis adentros, si yo pienso, yo como que realmente no soy bueno para ser psicólogo, ¿sí? Entonces yo no voy a continuar estudiando psicología. Debo ser coherente con lo que yo estoy pensando con respecto a esta forma de unidad a nivel comportamental. Debe ser coherente consigo mismo. Entonces, si es una percepción subjetiva negativa, seguramente todo mi esquema de comportamiento va a ser de inseguridad, va a ser de problemáticas, va a ser de baja autoestima, va a ser de no confiar en sí mismo, porque mis percepciones son negativas. ¿Sí? Ahí está la coherencia, ¿ven? ¿Sí me hago entender? Y congruencia lo que usted decía también ayer, ¿sí? Que sea congruente lo que hago, lo que digo con lo que hago. Sí, claro, exactamente. Por eso hablamos de lo coherente con mi pensamiento. ¿Sí? Si mi percepción subjetiva tiende a ser favorable, debo yo entonces ser una persona líder, debo ser yo una persona muy adecuada, una persona supremamente dada a encontrar soluciones, a tomar decisiones, a solucionar problemas, o sea, coherencia entre mis esquemas de pensamiento o percepciones subjetivas. Lo que pasa es que en el conductismo, o sea, por la parte cognitiva, estaríamos hablando de esos esquemas de pensamiento, pero es lo mismo de la percepción subjetiva. Por eso digo que mi percepción es diferente a la de cada una de ustedes, o cada uno de ustedes, ¿ven? En ese sentido. Esa es la tercera premisa que nos plantea Adler en su libro. La cuarta premisa, el valor de la actividad humana se evalúa desde el interés social. Por eso les decía que Adler ya estaba como preparando el terreno para el humanismo, ¿sí? Porque si nosotros vimos lo que yo les comenté al inicio de la clase, en donde decíamos que vamos a tratar de superar obstáculos que se nos presentan en la vida para poder entonces ser supremamente competentes, para tener una significancia inclusiva a nivel social. Y para Adler el concepto del interés social es vital. El interés social para Adler es importantísimo. ¿Sí? Ya ahorita vamos a explicar los estilos de vida que nos plantea Adler. ¿Sí? Pero entonces, este interés social, en últimas, nos está diciendo, en esta cuarta premisa, el valor de la actividad. O sea, yo quiero realmente ayudar a la gente. Yo quiero realmente tener un sentido de pertenencia con la sociedad. Entonces, mi interés social es, venga, yo les voy a ayudar a ustedes. Yo voy a generar una teletón para ayudar a la gente. ¿Por qué? Porque el concepto
de la teoría de Adler es, pues, está relacionada con el interés social y es ayudar a la gente. Eso no es otra cosa más que el humanismo, ¿sí? Es tener ese interés social, ¿sí? Ese vínculo, que yo no pase mi vida por esta tierra sin dejar huella. La idea es que yo tenga la capacidad y la posibilidad de dejar huella para la gente que viene detrás mío. Y los que vienen detrás mío son mis hijos, mis nietos, mis amigos, mis primos, mis estudiantes, mis pacientes, todo el dejo huella. Entonces, cuando uno entiende desde el punto de vista adleriano este tema del interés social, uno saca pecho cuando realmente ha trabajado en pro de la sociedad, ¿sí? Y ustedes están acá porque ustedes tienen un sentido social. Quiero yo pensar y quiero imaginarme que ustedes están acá porque quieren mucho la psicología, porque realmente tienen esa visión altruista, prosocial, para poder ayudar a los demás, ¿sí? Porque si lo hacemos pensando en que nos llenamos de dinero, pues la psicología, pues, que no, ¿no? Porque nosotros trabajamos en la psicología como que no, ¿sí? Entonces, es eso, ¿sí? Bueno, si ustedes miran, y realmente esto es cierto, la valoración que aquí en Colombia le dan al psicólogo no es buena, ¿no? Porque si ustedes ven las vacantes que hay, le están diciendo a uno, usted tiene que tener 1, 2, 3 especialización o maestría y hablar un segundo idioma o 3 idiomas y le van a pagar 1.800.000. Por Dios, ¿no? En cambio, en otras latitudes, en otras fronteras, en otros países, el ser psicólogo o el tener el área de la salud en mi hoja de vida, ¿sí? Eso es, me pagan supremamente bien. Una consulta psicológica, independientemente de la corriente que sea, la pueden y se pagan en dólares. Hablemos en pesos colombianos, más o menos como una sola consulta puede estar costando como 400.000, 500.000 pesos, ¿sí? Y eso más, porque realmente le dan valor a todo lo que tiene que ver con el área de la salud. Está muy bien remunerado. Bien, entonces, ahí está un poco el valor de la actividad humana, según Adler, es tener ese compromiso con el interés social, ¿sí? Con la humanidad, ¿sí? Otro aspecto de las premisas importantes para Adler tiene que ver con que la personalidad del individuo evoluciona hasta terminar con un estilo de vida, ¿sí? Entonces, mi personalidad va a evolucionar hasta alcanzar un estilo de vida, y ya lo vamos a repetir. Vamos a evolucionar hasta obtener un estilo de vida particular. Entonces, si nos damos cuenta, si yo empiezo a entender de que me siento débil, me siento infeliz y me siento en desventaja con ustedes, yo voy a querer dejar eso atrás, o mi percepción subjetiva hace que mantenga yo esa inferioridad, ese miedo, esa angustia, esa tensión, ¿sí? Y eso me lleva entonces a que mis esquemas de pensamiento, por la misma percepción subjetiva, hace que mis ideas negativas sean coherentes con mi forma de actuar, ¿sí? Y esto me lleva entonces a decir de que como no creo en mí, como no creo en esos valores, entonces no voy a tener un interés social. Me voy a sentar como a un lado, a la izquierda, como un hongo allá solo, porque siento que no sirvo para nada. Y como estoy teniendo esto, entonces mi estilo de vida va a ser de una persona dependiente. Por eso dice que en la quinta premisa, evolucionar hasta obtener un estilo de vida. Aquí estamos evolucionando posiblemente de forma negativa, ¿sí?
Pero también yo puedo evolucionar porque a partir de esa inferioridad yo cambié todo ese sistema. Y me empecé a sentir supremamente bien, motivado, totalmente comprometido con mi vida, con los demás, con los míos, con mi profesión, con mi país. Entonces, todo esto, al ser coherente conmigo mismo, entonces me preocupo por mí, por mi estudio, por mi salud, por muchas cosas. Y eso hace que entonces yo termine estudiando medicina o psicología, porque el interés social que yo tengo es amplio. Y esto me lleva entonces a obtener, a evolucionar en un estilo de vida supremamente positivo. ¿Estamos claros? Y en el sexto punto, o la premisa número 6 que nos plantea Adler, está determinada por mi capacidad creativa. La capacidad creativa. ¿Qué nos dice esto de la capacidad creativa? Estamos hablando de todas estas premisas. ¿Qué creen ustedes que es la capacidad creativa? La presencia o ausencia de esa capacidad creativa. Que puede, digamos, esas personas que crean como las drogas, pero drogas en beneficio, Ok, en medicamentos. digamos, cuando crearon la vacuna, no sé, de la malaria, eso es una capacidad creativa. Sí, claro. Y esa capacidad creativa me va a permitir seguir evolucionando. ¿Sí? O sea, fíjense cómo está todo encadenado, ¿no? O sea, yo tengo la capacidad creativa para ser una persona de bien, ¿sí? Pero yo también puedo ser creativo para ser mañoso, para ser ladrón, para hackear cuentas, para un montón de vainas. Tengo mi capacidad creativa, ¿sí? Pero es una capacidad creativa. Pero que estoy pasando por encima de todo el mundo porque pues estoy lucrándome con el robo a los demás, ¿sí? ¿Cómo puede que termine uno? Pues mal, ¿sí? Entonces, puedo tener una gran cantidad de dinero, pero realmente eso no me significa realmente algo con lo que el humanismo nos dice y es la ética y la moral, ¿sí? ¿Por qué tenemos todos estos lujos nosotros en la casa? Ah, porque es que lo conseguimos con la droga. Pero droga los alucinógenos, ¿no? O sea, este es el tema de la huella tan negativa que nos dejó Pablo Escobar, ¿sí? O sea, de verdad eso nos marcó y aún todavía, ya después de tantos años que el hombre ya no está liderando esa vaina, dicen que va muerto, que fue todo preparado para esa vaina, ¿sí? Pero eso nos dejó marcados. Y él utilizó toda esa creatividad, toda esa maldad, todo esto, el estilo de vida fue un estilo de vida, ya lo vamos a mirar, un estilo de vida totalmente particular en él, utilizó toda esa capacidad creativa, tuvo un interés social, sí tuvo un interés social, porque él en Medellín le daba casa gratis a todos los que le ayudaban, ¿sí? Construyó una serie de barriadas por allá para urbanización, para poder decir, si ustedes ven a la policía que está entrando a este sector, avísenme, ¿sí? Y le regaló, y es algo así como el que peca y reza el patio, ¿sí? O sea, él juraba y la mamá juraba, o sea, ¿por qué me lo están condenando? ¿Por qué lo están sancionando? ¿Por qué me lo están llevando preso? No, pues, es un angelito, ¿no? El ver esa serie de Pablo Escobar, el patrón del mal, eso era doloroso ver esa vaina, ¿no? Porque eso que se vivió ahí fue lo que sucedió en Colombia, ¿ven? Y de ahí en adelante todas las series de narcos que nosotros hemos visto, que aún todavía las siguen sacando tristemente. Estas son las 6 premisas en donde nos ubican los conceptos de la teoría de Adler con respecto a la psicología individual, ¿sí? Entonces, tratamos nosotros de ser humanos
con un gran interés social para ayudar a quién, a la humanidad. Y eso es humanismo. Y él empezó a hablar de eso mucho antes que Maslow y Carl Rogers. Vamos a tratar de entender un poco las diferencias entre Adler y Freud. Creo que será que puedo aclarar un término antes de continuar. ¿Cuál? Dígame, si me cuenta. Ahorita, Pablo Escobar, pues lo que hizo fue droga. Pero lo que hablaba Leila, No, claro, lo entiendo. no, es para aclarar el término, que los que crean los medicamentos es medicina. Sí, claro, eso lo entendemos. Cuando hablamos Claro, los drogas solo cuando es para otros países, siempre se cataloga desde el punto de vista o en otros lados. Por eso dije Lo malaria. primero que Y ya me iban a es entender. droga. Entonces, normalmente yo trato de aclarar lo que también tenemos en los. Sí, no, claro. Y es que, miren, son cosas como estas. Cuando, por ejemplo, eso es un ejemplo que le pasó a unas personas que estuvieron allá en Estados Unidos, en donde el ciudadano colombiano que vive en Estados Unidos, en cualquier estado de Estados Unidos, Orlando, Miami, cualquiera, él se subió a un carro, a un taxi, ¿no? Se subió a un taxi y entonces el conductor, ¿usted dónde es? Colombiano. Entonces Pablo Escobar, la droga, narcotráfico, corrupción. ¿Sí? Sí, entonces el colombiano le dijo, usted debe estar metido pues en el problema, ¿no? Usted como que no es una buena persona porque usted solamente conoce esto. En Colombia nosotros tenemos las mejores esmeraldas, tenemos el mejor café del mundo, tenemos a Shakira, tenemos a Manuel Elkin Patarroyo, tenemos a Gabriel García Márquez, pero usted se centra en la corrupción y en la droga. ¿Ven? Y otra cosa también que está muy relacionada con eso, con el ejemplo que se menciona, la aclaración, en unos stand-up comedy, ¿sí? Los mexicanos, uno dice, acá nosotros a las farmacias las llamamos droguerías, ¿no? Entonces los que no son colombianos, cuando llegan acá, entonces creen de que nosotros vendemos la coca así, ¿sí? Dicen droguería, uy, ¿en serio esta gente? Pues mire, venden Actualizados. ¿no? Claro, o sea, es el concepto como tal y la idiosincrasia y la manera como nosotros nos comunicamos en últimas en nuestra sociedad. O sea, nuestro lenguaje, el español, es supremamente amplio, tiene muchos sinónimos y antónimos, y es algo que nos hace enriquecer nuestro lenguaje. ¿Sí? Pero nosotros tenemos geográficamente una jerga, ¿sí? Una jerga que es particular de nosotros, ¿sí? Y decimos que tenemos el mejor castellano o el mejor español del mundo, ¿no? Y es cierto, ¿sí? Y el bogotano específicamente. Porque si, por ejemplo, si yo, y eso me pasó cuando yo estuve en Orlando, viviendo en Orlando, yo estuve allá un tiempo y yo me fui a un sitio, a una tienda, ¿sí? Entonces yo le dije al tendero, ¿me regala este pastel? No, yo no le regalo nada. Ustedes son como colombianos, ¿no? Le dije, ¿por qué? Porque es que ustedes cuando piden que lo regalen. No, yo no se lo pido que me lo regalen, simplemente así lo mencionamos nosotros en Colombia, pero yo se lo voy a pagar. ¿Ven? Y así hay una serie de terminologías que realmente, yo te doy la palabra, de terminologías que realmente hacen de que la gente, pues como que se confunda cuando hablan con nosotros. Cuando uno es muy cordial también, que por si nosotros decimos sí señora, a todos, y ellos no. No, y nosotros, pues, no sé si ustedes lo hagan, pero uno cuando tiene a alguien cercano, amigos, amigas, bueno, yo con las mujeres, ¿no? Yo cuando me encuentro con ellos les doy un beso en la mejilla, ¿no? Ustedes hacen eso. En otros países eso no es, eso es invadir mi espacio personal. ¿Ven? Si nosotros vamos y esto me pasó también cuando estuve trabajando en la Universidad Piloto de Colombia, estuve en un congreso en Chile y fuimos a una empresa de tecnología de punta
en donde hacían los famosos jugos Hades, ¿sí? Hagan en cuenta Tutti Frutti de tajitos, de cajita, ¿sí? Entonces, hicimos un recorrido con una empresa de esas y nos acompañó un agrónomo o un ingeniero de alimentos, creo que era, ¿sí? Y nos acompañaron, señorita, iban conmigo estudiantes de la Universidad Piloto de la Facultad de Administración de Empresas y de Psicología. Entonces fuimos allá y nos acompañaron estudiantes de allá de la Universidad de Santiago de Chile, ¿sí? Entonces fuimos, hacemos recorrido, nos presentaron la empresa, chévere, muy bonito y todo, pero obviamente había tecnología de punta que no lo iban a contar porque eso es secreto de Estado. Terminamos nosotros el recorrido y luego hicimos una mesa redonda para darle las gracias al ingeniero. Decían las chicas colombianas, el tipo era muy pinta, ¿no? Era muy elegante, muy atractivo. Yo no puedo decir eso porque, pues, imagínense, ¿sí? Pero el tipo era supremamente atractivo para ellas, ¿no? Entonces, cuando terminamos, pues aplaudimos, como siempre, todos nosotros los colombianos, como tan efusivos, ¿no? Tan chéveres, pues. Entonces empezamos a decir, México, México, México. Y este señor se puso rojo, que parecía un semáforo, ¿sí? Se puso rojo, se angustió y todas las estudiantes de Chile se reían. Y nosotros decíamos, pero ¿qué le pasó a esta gente? ¿Por qué? ¿Qué dijimos? ¿Qué hicimos? Pues es que resulta que la palabra pico en Chile es el pene. Ah. ¿Ah? Entonces dirían las estudiantes chilenas, estas mujeres colombianas son súper lanzadas, ¿no? De una. Por eso. Y por eso entendimos de que el señor se puso así rojo. El artículo las o el o la en Chile es muy normal, ¿sí? ¿Cómo te llamas tú? Aleida. La Aleida. ¿Cómo te llamas tú? La Cindy. ¿Cómo se llama su merced? ¿Cómo? El Juan Carlos. ¿Sí? Allá no es, en Chile no es despectivo. Allá utilizan ese artículo o los artículos o los anteponen al sujeto, ¿no? Entonces, la Lady, la María, la Rocío, no es despectivo. Acá cuando nosotros lo utilizamos, es algo como de falta de respeto, ¿no? Pero en algunas partes. En algunas partes. Porque en el Precisamente. programa en Nariño se utiliza mucho también Bueno, el tema de... por eso me refiero de que nosotros tenemos una Diversidad. diversidad y geográficamente cambiamos en eso. Cuando nosotros hablamos acá en Colombia de noviazgo, ¿eso es matrimonio? ¿Eso implica matrimonio? No. El que tú y yo seamos novios no quiere decir que yo me quiera casar por ahora contigo, o tú conmigo, pero somos novios, ¿no? En Chile, la palabra novio ya es matrimonio. O sea, no es que seamos novios y listo, digamos, y ya no nos queremos más, chao. No. El noviazgo para los chilenos ya es palabra de matrimonio, ¿sí? Entonces, ¿cuál será la palabra que representa el tipo de noviazgo que somos acá nosotros? Pololo. El pololo es el novio y la polola es la novia. Esos son términos que hay que manejar, ¿sí? Entonces, si yo quiero, vamos a pololear, ¿sí? ¿Quieres ser mi polola? ¿Quieres ser mi... ¿Sí? Entonces, tiene que ver precisamente con la terminología, y es lo que su merced decía, de que el concepto de medicina, de los medicamentos, es lo que nos dice a nosotros la gente que trabaja en el INVIMA, todos estos biólogos, todos estos señores que crean medicamentos supuestamente para ayudar a la humanidad. ¿Sí? Sí, es un término más utilizado. Sí, claro. Sí. La droga, pues, sí. Pero cuando, digamos, a uno te dan en el hospital el cosito de la droga, dice, voy a reclamar la droga. O sea, no es malo eso. No, pero no es malo porque nosotros lo hablamos cotidianamente acá. De pronto a veces uno mismo mete como No, es que uno ya uno no le mete maldad al asunto, ¿no? Se droga, pero droguería la rebaja.
Sí, pero o sea, la gente que llega, uy, ¿cómo así de verdad? Colombia es pero supremamente organizada hasta para la droga. Sí. Se me olvidaba comentar algo. No, te iba a decir rápido que, o sea, últimamente, después del Mundial, cuando hubo la final de Colombia con la Argentina en Estados Unidos, no sé si algunos se dieron de cuenta, no estamos en el fútbol, pero en ese momento nosotros nos estigmatizaron como los cafeteros. Y en este momento, cuando se habla de fútbol y de la selección Colombia y de nosotros como tal, nos llaman los cafeteros. Entonces ahí es donde tenemos que hacerle mofa a que en realidad sí somos cafeteros y no tenemos por qué ofendernos por eso. Y todo lo contrario, para correr ese estigma de que nos vean como Pablo Escobar con el título acá cuando decimos que somos colombianos. Narcotraficantes. Exactamente. Sí, sí, así es. El país de la cocaína. Por eso, A si mí no hace es poco país de mundial, fue bien. hace poco me pasó, salí del país y estábamos como en Portugal y no como de dónde son. Y nosotros no, Colombia. El país de la cocaína. Nos están parando de cocaína. Nosotros estamos, ay, no, cocaína, no, por favor. Pues eso Y para fue, todos, ese fue el regalo, ese es el legado que nos dejó. Antes de viajar, culturalizarnos en cuál fue el malo de ese país, también para ofender. Si es en Alemania, sí. Bien. Está el estigma de que la guerrilla, acá todos secuestran. No, Bueno, o que es que uno, todos vienen de eso me han dicho. Estamos encaparados. Tienen estigmatizadas por el tema de las muñecas de la mafia. Sí. Todas son prepago. Y si llegan a Antioquia o si llegan al área de la costa, todas son prepago. Y los extranjeros tienden a ser un poco todos como abusivos cuando le hablan a la Sí, mujer. ese es el estigma que hemos estado creando, ¿no? Y hace poco sacaban en el periódico suizo que Medellín es el centro de la prostitución, por ejemplo. O sea, Medellín es Cataluña. Sí, No, pero bueno, pero eso sí está en toda parte, ¿no? Eso sí está en todo. sí. No, eso es Trabajo. más antiguo, pero no digo. Bien, ok. Entonces, miremos unas diferencias entre la teoría psicoanalítica de Freud y la teoría neopsicoanalítica de Adler. ¿Sí? Sabemos nosotros que para Freud la motivación son los impulsos sexuales agresivos. O sea, esa es una de las características y lo que identificamos o cuando hablamos del psicoanálisis, cuando hablamos, señoritas, por favor, cuando hablamos de psicoanálisis, hablamos de que esa motivación son los impulsos sexuales agresivos. Ese es Freud. Para Adler, la motivación es luchar por superar esa inferioridad. La motivación es el deseo de superarse con base al sentimiento de la inferioridad. Fíjense que tiene mucha, de verdad, mucha relación con lo que necesitamos creer en que eso pueda ser cierto. ¿Sí? Motivación es el deseo para superarse con base al sentimiento de la inferioridad. ¿Sí? ¿De la inferioridad? Sí, vamos a tratar de superar ese sentimiento de la inferioridad. Acuérdense que si estamos hablando de un sentimiento de inferioridad, entonces es la lucha por la superioridad. Vamos a cambiar nuestra vida, vamos a romper esa inferioridad y vamos a alcanzar el éxito con la superioridad. Entonces aquí estamos hablando de que la motivación para Freud es el impulso o los impulsos sexuales o la conducta agresiva, ¿sí? Con respecto a lo que tiene que ver con el tánatos, acuérdense de todo eso. Debo ser agresivos en ese sentido, según Freud. Para Adler, la motivación es ese interés realmente de lograr la superación.
ese deseo de superarse, de luchar por sacar adelante la vida misma de uno. ¿Sí? Otra diferencia entre Adler y Freud, podríamos decir que estamos hablando del determinismo. Determinismo. Vemos que esta es una primera diferencia, esta es una segunda diferencia. Determinismo. Para Freud, él decía que nosotros no podemos cambiar. O sea, si tenemos nosotros esa condición, esa característica de ser una persona supremamente impulsiva sexualmente, agresiva, entonces no vamos a cambiar. O sea, eso es algo que lo marca, ¿sí? Según por eso lo habla de que es el determinismo. Nosotros no somos capaces de crear o modificar nuestra personalidad. O sea, nos cierra toda oportunidad, nos cierra toda posibilidad de generar un cambio en lo que tiene que ver con mi estilo de vida, de cómo yo, a partir de mi personalidad, yo puedo ser creativo y puedo tener entonces un compromiso de interés social mucho más favorable, entonces puedo modificar. Entonces, para Adler, cuando nosotros hablamos de este concepto de determinismo, nosotros somos realmente los responsables de querer cambiar, de poder modificar, de poder hacer aquello que deseamos ser y de construir nuestra personalidad, donde somos capaces. Acuérdense de las premisas: evolucionar, ser creativo, todo ese tema, ¿cierto? Cuando somos capaces de lograr la superioridad. Somos capaces. Y esto nos lleva a tener una personalidad socialmente útil, que es en último lo que plantea Adler en su teoría individual. Ustedes se acuerdan que Freud decía que el pasado, perdón, nuestra infancia nos marca fuertemente, que nuestro pasado nos marca fuertemente. Pues esa es otra de las diferencias. Freud le da muchísima importancia al pasado, a mi experiencia en la infancia. Y eso es cierto. ¿Sí? Esa importancia que él le da, él la llama la causalidad. Causalidad. Entonces, ¿por qué Julio Garavito hizo lo que hizo? Porque en su infancia lo violentaron, lo violaron. Porque este señor Hammer también hizo eso. ¿Sí? Pues porque él tuvo esa experiencia negativa. ¿Ven? Entonces, realmente, la causalidad, ¿sí? Pero miren que eso se rompe. Si nosotros vemos la teoría humanista, se rompe esa causalidad que nos plantea Freud cuando hablamos ayer de Chris Gardner, que el hombre vivió una vida supremamente traumática en su infancia, que lo violaron, que estaba en hogares de paso, entonces lo violentaron, pero él no terminó siendo un asesino, él no terminó siendo un violador. ¿Ven? Entonces, esa causalidad que plantea, ¿sí? Freud, pues se queda corta en eso, pues porque realmente la persona, como Chris Gardner, lo que hace es empezar a luchar por eso. ¿Ven? Y esa causalidad le dio más importancia a nuestro futuro. Entonces, él, si acá se centró en el pasado, en las experiencias vividas, acá yo tengo que, a partir de que yo no quiero quedarme en esta situación, entonces yo voy a forjar y a formar mi futuro. Entonces vamos a hacernos un futuro mucho más alentador, mucho más positivo, mucho más favorable. ¿Sí? Entonces Adler le da una gran importancia a nuestro futuro, a nuestras creencias, a nuestros pensamientos, por eso lo hablamos al inicio de la clase,
y eso determina nuestro comportamiento presente, ¿sí? Porque realmente me interesé y me importé por eso. Me importa realmente tener como ese cambio y no quedarme en ese pasado. Por eso hablan del determinismo y la causalidad del progreso. Y realmente, pues, yo no conozco mucho del psicoanálisis, no, realmente no me he metido en eso, pues porque no es muy fuerte, ¿sí? Realmente no es muy fuerte. No sabía qué nos dirían los psicólogos psicoanalistas de hoy día con respecto a todo esto. Seguramente ellos le van a ver muchas cosas positivas, seguramente ellos nos van a argumentar cosas muy buenas con respecto al psicoanálisis. No se las puedo mencionar porque pues, no tengo mucho conocimiento a profundidad, porque pues, no me llama la atención, pues, porque me interesa más bien como los procesos terapéuticos arraigados a un concepto de cognitivo-conductual para ayudar a las personas. Acuérdense que una de las falencias que tiene el psicoanálisis es de que es supremamente eterna la terapia, ¿sí? Esos procesos terapéuticos con el psicoanalista pueden durar 3 o 4 años, ¿sí? Y si la persona necesita un tratamiento inmediato, pues qué mejor que lo cognitivo-conductual, porque necesitamos ayudar a la persona de una forma inmediata. Bien. Y otra y última diferencia que nos plantea Adler con Freud, ¿sí? Pues acuérdense que él le da muchísima importancia a lo que tiene que ver con el inconsciente. Entonces, el inconsciente dice, nosotros no sabemos por qué actuamos como actuamos. Eso está por allá en el inconsciente. De verdad, pues nosotros no sabemos por qué actuamos como actuamos. Es lo que nos plantea siempre, o nos planteó siempre Freud. En cambio, para Adler, pues él no se centra en el inconsciente, sino se centra en lo consciente. En lo consciente, es decir, que nosotros realmente podemos saber por qué actuamos de esa manera. Y es mi decisión individual y personal cambiarla o seguir haciendo lo mismo, ¿sí? Entonces, por eso dice que el inconsciente con el consciente, perdón, somos capaces de entender las razones de nuestros comportamientos actuales. Entonces yo creo que a mí no me va muy bien con mis parejas, pues porque es que resulta que yo como que las trato mal, no las valoro, las rechazo, les soy infiel. Entonces, por eso es que yo estoy solo. Yo soy consciente que ese comportamiento que yo tengo no es favorable. ¿Qué hago? Me quedo con eso, lo sigo en eso o lo cambio. Somos conscientes. Y en el inconsciente nos dice lo contrario, de que la persona hace esto seguramente pues porque eso ha venido del pasado, de otra cuestión y lo aprendí de esta manera. Profe, otra diferencia no puede ser. Pues bueno, lo que su mente dice que del psicoanálisis la terapia sería pues eterna y del humanismo. Del humanismo tiende a ser un poco más efectiva en la medida que yo sepa tener ese rapport con el paciente, tener como esa empatía con el paciente y ayudarle y saber de qué manera realmente esa persona está viviendo una situación traumática y cuál es su red de apoyo y cómo la red de apoyo lo puede apoyar. O sea que el humanismo también tiende a ser un poco más conductual, ¿no? Sí. Es más de una psicología positiva, más bien. Es más de una psicología positiva. El conductismo es más de estímulo-respuesta. Ya lo miraremos nosotros después de todo eso, ¿sí? Pero, de hecho, yo considero que si yo siendo psicólogo cognitivo-conductual, yo puedo meterme también un poco con el humanismo. Yo puedo coger algunas cosas que son importantes para poder colocarme en los zapatos del paciente o del consultante y ayudarlo. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué me voy a hacer? Obviamente yo sí no me voy a meter con esto, con el psicoanálisis, porque me vuelvo un ocho y vuelvo la mente del paciente mucho más complicada de lo que está. Entonces no lo hago. ¿Sí?
Si recuerdan ustedes, en la teoría del psicoanálisis, las mujeres eran tenidas en cuenta muy poco, ¿no? Eran como un cero a la izquierda y eran como solamente para que críen a los hijos, para que tengan hijos y para que se queden en la casa. Adler lo llamó a eso una protesta masculina, ¿sí? Una protesta masculina. Y esa protesta masculina esa protesta masculina está muy relacionada con un contexto cultural, con un contexto de tiempo o geográfico, ¿sí? Hoy día, pues, los derechos humanos han querido meterse por allá con todos estos países en donde la mujer realmente, los árabes, los hindú, ¿sí? En donde la mujer realmente ni siquiera puede mostrar su cara. Ella no puede asistir a un evento público como un partido de fútbol, de baloncesto de estos, porque no está permitido. O sea, la sancionan, ¿sí? La rechazan, la ignoran, la detestan, ¿sí? Eso tiene muchísimo que ver con esa protesta masculina. Y Adler planteaba eso, de que las mujeres realmente actúan de una manera complaciente y pasiva por la cultura, ¿sí? Obviamente, pues si ustedes se dan cuenta, la mayoría de las personas que están acá en el salón son mujeres. Pues porque ahora las mujeres tienen una gran capacidad, siempre la han tenido, pero tienen la posibilidad de estudiar. Antes las mujeres no tenían el derecho al acceso a las universidades, porque ellas no eran de estos espacios. Y eso ha cambiado. Felizmente, porque a mí me parece que en una relación de pareja, qué bueno que la esposa apoye tanto igual que el esposo, ¿sí? No es que la esposa se recueste en el esposo, bueno, no se puede recostar, pero me refiero a... económicamente, y que tampoco el esposo sea un arrogante, ¿no? Era un mantenido, que también se ve mucho de eso, ¿no? Es una sociedad. Eso es la sociedad conyugal. Sí, exactamente. Entonces, eso es algo que la única diferencia que hay entre el hombre y la mujer es la parte biológica. O sea, eso sí es claro que hay una gran diferencia entre el hombre y la mujer en la parte biológica. Pero histórica y culturalmente la mujer siempre ha sido pisoteada. Entonces, Adler planteó que esa diferencia biológica es clara, pero que lo otro no está bien visto, ¿sí? Entonces, en esa protesta masculina se está ligando pues con la parte de las crianzas, la pasividad y toda esa cuestión para las niñas y los niños, ¿no? O sea, si ustedes recuerdan, o ustedes de pronto saben, de que cuando una niña cumple años, ¿qué se le regala? Muñecas, las cufitas, la escobita, ¿sí? O sea, le regalan cosas de las puertas para adentro de la casa. Eso es muy cultural. Eso tiene un mensaje cultural impresionante. Claro, ha cambiado, ¿sí? Ha cambiado, ¿sí? Y a los niños, ¿qué le regalan? Carros, aviones, cohetes, balones, bicicletas, robots, ¿sí? Es decir, que el mensaje cultural y social que se manda es de que los hombres son de las puertas de la casa hacia afuera, las mujeres de la puerta de la casa hacia adentro. ¿Ve? Y eso cambió, obviamente, ¿sí? Entonces, Adler decía que hay una serie de actitudes, 3 actitudes que hay que entender un poco en la sociedad. Actitudes con respecto a este tema de la protesta masculina, en donde las actitudes son las siguientes, ¿sí? Hay una actitud de mujeres en donde tienden a rebelarse por cómo la sociedad y el mundo y la cultura las controla, las limita, las trata siempre de regular.
Entonces, la idea es de que ellas se rebelen ante esas creencias, ante esa cultura. ¿Sí? La otra actitud es una persona o una mujer pasiva, en donde lo que hace esta persona es precisamente ser complaciente con lo que le tocó. Yo no puedo ya cambiar, ya, si yo nací para esto, pues entonces me siento de esta manera y me adapto de una manera muy pasiva. ¿Sí? Ese es otro tipo de actitud que nos plantea Adler. Y la más complicada, aparte de esta pasiva, es la resignación. Resignarse. La resignación con respecto a que ya no podemos hacer absolutamente nada, ¿no? Aceptamos que realmente somos inferiores a los hombres. ¿Sí? Estos son, de hecho, miren algo muy curioso, muy interesante saberlo. Las esposas de Sigmund Freud y la esposa de Adler tienen unas características bien particulares, porque por ejemplo, la esposa de Freud, que su nombre es o era Martha Bertha Freud, ella era ama de casa. Ella era una persona muy complaciente, era una persona que estaba dedicada a sus hijos, o sea, cuidar a su esposo. Pero la hija de Simón Cruz era todo Sí, claro, porque estamos hablando de los espacios generacionales, ¿no? Karen Horney, que es una neopsicoanalítica, también estaba en contra del papá porque el papá era supremamente machista, era un coronel del ejército o de la armada, no recuerdo, pero el tipo no creía en ella, siempre la minimizaba, y Karen Horney dijo, no, o sea, esto yo no lo puedo permitir. Y la mamá de Karen Horney, ¿sí? que la apoyó siempre, ¿no? Camine, nosotras nos vamos y nos independizamos de este tipo que no nos deja surgir. ¿Sí? Y Karen Horney se convirtió en una médico muy reconocida y se convirtió en psicoanalista también. ¿Ve? Porque el papá, o sea, si ellas no cambian y no se rebelan, pues seguramente no serían tan importantes como lo fueron en su momento. ¿Ves? Entonces, esa era la esposa de Freud. Y en cambio, la esposa de Adler, Raisa Stein Adler, ella odiaba ese rol tan tradicionalista y tan machista que tenían, y lo que hizo ella fue ser una activista política, una activista en pro de las mujeres. Es lo que llamamos nosotros una feminista, que le ayuda a las otras personas, a las otras mujeres, para que salgan de ese yugo cultural que tenemos nosotros en la sociedad. ¿Sí? Es una activista que realmente cambió un poco sobre los derechos de la mujer. Otra cosa importante que mencionó Adler fue el orden de nacimiento. Aquí, esta parte también es muy importante. Hablemos del orden de nacimiento. El orden de nacimiento. El orden de nacimiento. ¿Quiénes son hijos primogénitos acá? Tanto la mano los que son los hijos mayores. ¿Cómo te acuerdas? ¿Cómo te fue? ¿Qué recuerdas de cuando tú eras hija única? Pues, tu hija única hasta los 5 años. Ok, exactamente. O sea, pero la característica de los hijos mayores es de que tienden a ser, pues, mucho más queridos por los papás, porque es el primer hijo, ¿no? Estamos hablando de un contexto en donde es un hijo deseado, obviamente, ¿sí? Entonces, ese hijo mayor, ese primogénito, tienden a ser líderes porque reciben toda la atención de los papás, porque reciben toda la atención de la familia, porque los cuidan, los consienten, le dan lo mejor. ¿Sí? Esas son las características de los Pero hijos también son mayores. más duros. Son más duros. Porque ¿sí? se supone que no es un ejemplo para los que vienen de fuera. Ok.
vamos a mirar precisamente, aquí estamos hablando de las características de los hijos primogénitos, primogénitos, y tú lo decías, fui el centro de atención hasta cuando nació mi hermano, o mi hermana, ¿sí? Y entonces aquí estamos hablando de los hijos que nacen en segundo orden. Entonces, ellos, ¿quiénes son acá los hijos que nacieron en segunda orden? ¿Ustedes también? Segundo. Y, sí, sí. Entonces, se la más consentimiento. Pero no sé si eso, porque dicen que los segundos hijos tratan siempre de imitar al hijo mayor, al hermano mayor, perdón, al hermano mayor. Tratan siempre de superarlo, quieren competir con ellos permanentemente, ¿sí? Entonces, obviamente esto es teoría, no es algo que realmente sea algo cuadriculado y que deba ser siempre así. Sí, porque usted que le, si uno le dan algo, que le den algo mejor de lo que le dan. Ah, ok. Es que, no, pero, es que eso es lo que pasa. ¿eh? Todos, estos son los libros del colegio del mayor, y se los dieron al niño. Borre todo lo que... Hacen donaciones. Borre y eso era el hijo menor. No, pero yo quiero un libro nuevo. Los zapatos del hijo mayor son buenos, pero ya le quedan pequeños, o sea, le quedan, guárdelos para, sí. Entonces se los guardan y se los entregan al hijo menor, al hermano segundo, al segundo, ¿no? Entonces, siempre hay como esa rivalidad entre el hermano primo, entre el hijo primogénito y el hermano de segundo orden de nacimiento. Y están los últimos hijos, el Benjamín, el hermano menor, el menor, el consentido. Estos que como son tan mimados, como son tan consentidos, ¿quiénes son los hijos menores acá? ¿Sí? Entonces ellos también tienen unas características bien particulares en lo que tiene que ver con su personalidad. ¿Sí? Ellos, digamos que siempre ellos esperan el cuidado para ellos. ¿Sí? Eso hace que ellos se conviertan un poco en seres un poco dependientes. ¿Sí? Porque siempre están recibiendo todo ese afecto, siempre están necesitando ese afecto, porque así los han enseñado. ¿Sí? Y tienden a ser menos independientes, ¿sí? Porque reciben demasiado cuidado. Entonces, ¿qué le dicen al hermano mayor del siguiente? Pilas con su hermano. Cuida a su hermano. Es responsabilidad suya de su hermano. Entonces, claro, él no le dan espacio para actuar, no le dan espacio para respirar, entonces terminan siendo supremamente dependientes. ¿Sí? Y el último, con respecto al orden de nacimiento, estamos hablando de los hijos únicos. ¿Quiénes son hijos únicos acá? Levante la mano porque... Los hijos únicos. ¿Sí? ¿Cómo son? Ya saben. Son chéveres. Sí, sí. Son divinos, son hermosos. Sí, no quiero. Todo para ti. De hecho, se convierten un poco en egoístas, en egocéntricos. Sí. Porque hace un año yo era hija. Pero por parte de mamá estoy novia. Pero tú tienes cercanía con tu otro hermano.
Pero no lo ves como muy, no estás como muy feliz por el nacimiento de su hijo. Ese mocoso. Pero es que casi no lo veo. Ah, Es muy femenino. ya. Pero estos hijos únicos sí reciben todo ese cuidado. Son muy dados a ser muy egocéntricos como tal, ¿sí? Y a veces tienden a ser un poco perfeccionistas. No sé si eso te caiga a ti. Ah, Y también son líderes, ¿no? pero tienden a, o sea, son líderes, pero les gusta que todo sea reconocido para ellos, Exactamente. ¿sí? O sea, son líderes, pero como que son líderes un poco como individualistas, ¿sí? Ya hágase con el hijo único y póngase las sandalias negras. Para terminar, miremos los estilos de vida. Los estilos de vida que nos está planteando Adler. Los estilos de vida. Primer estilo de vida dominante. Estos estilos de vida dominantes son los que se acostumbran a siempre controlar. Siempre obtienen lo que quieren. ¿Sí? Ese estilo de vida dominante. ¿Sí? Son muy dados a ser supremamente radicales. O sea, ellos son las personas que son obtenedores. ¿Sí? Les gusta recibir absolutamente todo. Por eso son dominantes. No están acostumbrados a dar, ¿no? Les gusta siempre tener el control de todo. Entonces, por eso son ese estilo de vida dominante. El siguiente estilo es un estilo de vida dependiente. Entonces, esta persona dependiente es la que no toma decisiones por sí mismo, necesita la aprobación de los demás, necesitan que estén pendientes de ellos, les da miedo asumir, de hecho, compromisos emocionales, afectivos, que son supremamente dependientes. O sea, no son capaces de valerse por sí mismos y necesitan de otras personas. Son los llamados, cuando son adultos, son los llamados bomberos, ¿sí? Tanto hombres como mujeres. Este estilo también, un estilo de vida evitativo. Era por eso que estaban atentos. Entonces, ¿eso no se parece a lo mismo de las actitudes de la protesta masculina? No, Pues tienen como similitudes. no, sí, lo que pasa es que eso lo divide y lo asume que es como para interpretar un poco las A mujeres. las mujeres. Las mujeres, esas actitudes a las mujeres. ¿Cómo son las mujeres en un contexto social o cultural? ¿Sí? Pero tienen similitudes. Sí, seguramente. Pero cuando se habla, acuérdese que cuando nosotros queremos hablar de los estilos de vida es como nosotros vamos a evolucionar para tener un estilo de vida dominante, dependiente o evitativo. Digamos que estos tres no son nada buenos, ¿no? Pero la gente evoluciona para hacer esto. ¿Que está bien? No, no está bien. El cuarto estilo de vida es un estilo de vida socialmente útil. Aquí estaríamos nosotros. Aquí estaríamos nosotros. Vivir para servir, algo así. Algo así por el estilo. Socialmente útil. ¿Sí? Aquí estamos nosotros con respecto a que queremos ayudar al prójimo, queremos ayudar a las personas. Obviamente tenemos que cobrar, no es gratis, ¿sí? Pero tenemos que, y le ayudamos. Sabemos que tenemos que cobrar por nuestro proceso terapéutico, pero ayudamos. Y el beneficio y la ganancia emocional es de que yo le ayude a la persona a superar una serie de problemas emocionales. Cumplí mi tarea de recibirlo en mi consultorio y le hice un proceso, tuvimos la terapia y la persona salió supremamente bien. Entonces, aquí estamos hablando de esto es el fin de la corriente
perdón, de la teoría adleriana es esto, llegar a ser socialmente útiles. Fíjense que no estamos hablando absolutamente nada del psicoanálisis freudiano. Es muy social. Es muy dada a ver las cosas de una manera diferente y por eso fue que se apartó de Freud. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas, sugerencias, reclamos? Muchas gracias. Sí, todo muy chévere. Mañana tenemos el parcial, ¿no? Freud, Maslow, Y Roger y Adler. pero eso tiene una Muy poco, pero también lo voy a preguntar. Muchas gracias, muchachos. Tengo hambre. Bueno, hagamos la parte de la Pues,